El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió esta mañana a la evolución del brote de coronavirus en el país y destacó que si bien la curva de contagios parece controlada, la transmisión puede haber aumentado un poco y eso se verá en unos días. Bienvenidos, estas son las noticias a las 12:30. Asistirán en mayo a las empresas para el pago de salarios. Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, aseguró que el plan del gobierno nacional se basará en el nivel de facturación registrado en abril. Alcanza a 2 millones de trabajadores, quienes ya accedieron tienen el derecho adquirido. El Senado y diputados estrenarán las sesiones virtuales. El Congreso sesionará hoy a distancia por primera vez en su historia. Primero lo hará el Senado a partir de las 14 y a las 18 será el turno de la Cámara de Diputados. Los legisladores seguirán la sesión por videoconferencia. Ciudad abrió el 70% de los comercios y hay más tránsito. En el primer día de la flexibilización, 7 de cada 10 locales pudieron abrir sus puertas, según informó la Federación de Comercio e Industria de la ciudad. Señalaron que algunos comercios llegaron a reportar una facturación de hasta el 25% comparado con la actividad previa a la cuarentena. Por otro lado, el tránsito se incrementó en un 42%. Y ampliaron la definición de caso sospechoso. Según informó el ministro de Salud, Ginés González García, desde ahora el personal sanitario, residentes y empleados de instituciones cerradas, de internación prolongada o de barrios vulnerables y el personal esencial que presente síntomas será testeado. Se incluyen penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas y hogares de niños y de niñas. Brasil, nuevo récord de muertes en un día. Registró 881 decesos en la jornada de ayer, con un total de 12.400 fallecidos. De esta manera sobrepasa a Alemania y se convierte en el 7º país del mundo con mayor número de casos. Ciudades como Manaos o Río de Janeiro ya han entrado en colapso. Repasamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 18 grados y el cielo está despejado. Veamos lo que nos espera para el resto del día. Por la tarde 20 grados con cielo parcialmente nublado. Por la noche 12 grados con cielo también parcialmente nublado. Y el Ministerio de Salud de la Nación informó un nuevo récord de casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Se confirmaron 285 nuevos casos en todo el país. El 94% de estos positivos se concentró en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Según las cifras oficiales, en la Argentina el número total de infectados asciende a 6.563. El 49% son mujeres, mientras que el 51% son hombres, con un promedio de edad de 41 años. Hasta el momento hay 321 muertos en todo el país y la tasa de letalidad es de 4,9%. El promedio de edad de los fallecidos es de 76 años y el 60% son hombres. Hasta el momento hay 147 pacientes que están en terapia intensiva. La buena noticia es que hasta ahora hay 2.266 personas que se curaron, lo que representa el 34% del total de los infectados. Se realizaron hasta el momento 90.474 test y 68.926 fueron descartados. El Ministerio de Salud de la Nación amplió la definición de caso sospechoso de COVID-19. La novedad pasa por la inclusión de personas que estén dentro de estos grupos: personal esencial, residentes y personas que trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada. En este grupo se tiene en cuenta a las penitenciarias, a las residencias de adultos mayores, a las instituciones neuropsiquiátricas y a hogares de niños. Habitantes de barrios populares y pueblos originarios. Además, será tenido en cuenta cualquier contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 que presente los síntomas.
Y el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, aclaró cuáles son los síntomas que entran dentro de la definición de caso sospechoso. El criterio diagnóstico se refiere a la presencia de 2 o más síntomas, los mismos: fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, alteración del gusto. Lo que cambia es que no es fiebre junto a, sino 2 de estos síntomas presentes, sean cuales sean. Como antes veníamos determinando, si hay una alteración del gusto o del olfato de reciente comienzo de causa no explicada, en ese caso se promueve el aislamiento y la PCR al tercer día. En aquellos lugares donde hay transmisión comunitaria de coronavirus, si hay un diagnóstico de neumonía con una situación que no puede ser detectada como etiología, también se lo sospecha. Y si hay una infección respiratoria aguda grave, sin etiología, en un ámbito donde no está circulando el virus, también sospechar coronavirus. En la ciudad de Buenos Aires se confirmaron 188 casos en las últimas 24 horas. De esta manera, la cifra de positivos asciende a 2.871. La capital federal se convirtió en el distrito con mayor cantidad de casos confirmados en todo el país. Y uno de los focos de las últimas horas fue un albergue para gente en situación de calle. Ahí se confirmaron 79 casos positivos. Algunos son pacientes leves y otros son asintomáticos. Por este motivo, el gobierno de la ciudad decidió derivarlos a hoteles porteños para que puedan cumplir con el aislamiento correspondiente. El Parador Retiro está cercano a la Villa 31. La ciudad informó hoy que hay 759 casos positivos de COVID-19 en barrios vulnerables. Y en la provincia de Buenos Aires hubo nuevos casos en un geriátrico. Al menos 7 personas murieron y otras 20 dieron positivo tras testeos en una residencia para adultos mayores ubicada en el partido de San Martín. El dueño de la residencia, El Amanecer, reclamó la evacuación del lugar porque los adultos mayores que no tienen síntoma continúan ahí adentro. Los familiares de los confirmados apuntaron al municipio porque no se realizó el hisopado a todos los residentes y al personal. Y la AFIP tiene bajo estudio varias medidas para aliviar la situación financiera de las empresas y podría anunciarla en las próximas horas. Se trata de decisiones impositivas que permitirán que las empresas tengan más aire para cumplir con el pago de sus impuestos. En primer lugar, una extensión de los planes permanentes de facilidades de pago para las medianas empresas y para las grandes empresas, que hoy solo cuentan con un máximo de 3 y pasarán a disponer de hasta 6. Además, el gobierno anunciaría una prórroga por 2 semanas de los vencimientos para la presentación y el pago de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias para las personas jurídicas. Por el freno en las ventas y la producción, YPF le recortará entre un 10 y un 25% los sueldos a sus empleados fuera de convenio. La medida no alcanzará a los trabajadores de yacimientos y a las estaciones de servicio. El recorte en los salarios se hará efectivo en el mes de junio, con el pago de las remuneraciones correspondientes al mes de mayo. La baja salarial será sostenida durante varios meses hasta que se normalice la actividad en el sector. Sigue preocupando la situación de coronavirus en Brasil, que ayer registró un nuevo récord diario de muertes. Brasil confirmó 881 nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, el mayor número desde el inicio de la pandemia. El total de los fallecidos se elevó a 12.461. Además, los casos confirmados ascendieron a más de 178.000 y con ese número, Brasil superó a Alemania y se convirtió en el 7º país del mundo con mayor cantidad de contagios y en el 6º con mayor cantidad de muertes. Ciudades como Manaus y Río de Janeiro ya entraron en colapso. Y donde también están cerca del colapso es en Chile, donde el sistema de salud de Santiago y sus alrededores está casi al límite de su capacidad, con un 87% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Mientras tanto, el contagio del coronavirus no deja de ascender a un promedio diario de 1.600 nuevos casos. El presidente Sebastián Piñera advirtió que las próximas semanas serán las más difíciles y van a exigir lo mejor de todos. Ante la situación, el ministro de Salud pidió al Congreso que apruebe un proyecto que permita a los médicos extranjeros
trabajar en los servicios sanitarios sin rendir el examen obligatorio. El gobierno japonés confirmó ayer que dio luz verde a un test de coronavirus súper rápido que ofrece los resultados en menos de media hora y sin necesidad de pasar por un laboratorio. El ministro de Salud nipón explicó que los positivos son sumamente certeros y que solo las personas que den negativo deberán contrarrestar el diagnóstico con la prueba PCR, que es la más conocida, pero también es la más larga. Y esto ocurrió anoche en Israel, mientras cientos de judíos ultraortodoxos participaban de la celebración del Lag BaOmer, una multitudinaria fiesta del judaísmo que se celebra con fuego y con baile en las calles. Ocurre que este año la celebración estaba limitada solo a 150 personas debido a la pandemia del coronavirus, pero la fiesta se sobrepasó ampliamente de ese número, violando las restricciones impuestas por el gobierno. Más de 300 judíos ortodoxos fueron detenidos y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, difundió un comunicado de urgencia en el que condenó las concentraciones que se dieron sin distancia social y sin barbijo. Y donde también hubo arrestos fue en Perú, pero en este caso se trató de detenidos un poco peculiares. Más de 20 payasos y personas disfrazadas de distintos personajes de películas y videojuegos fueron detenidas por burlar las restricciones de bloqueo del coronavirus. Los arrestados, incluidos Minnie y Mario Bros, fueron llevados a una comisaría después de que los encontraran actuando en un desfile del Día de la Madre, mientras el país se encuentra en plena cuarentena. Lamentablemente para todos ellos, game over. Por no haber dado respuesta a los reclamos, Edenor y Edesur deberán pagar 108 millones de pesos en concepto de multas que serán acreditados en las cuentas de los clientes involucrados. De este y de otros temas vamos a hablar, pero después de la pausa. Ya se vayan, ya volvemos, no se vayan. Controlar el virus es una responsabilidad de todos. Es momento de cuidarnos. Quédate en tu casa. En el Canal de la Ciudad te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Hay balcones para anuncios importantes. Habemos papa. Hay balcones para presentar a tu hijo. Hay balcones para reinas y para trabajadores. Pero el que queríamos para este programa está alquilado. Vuelve Guigo Zucalesca. Para alquilar balcones, humor a tu altura. De lunes a viernes a las 9:15 de la noche, después de los aplausos, por el Canal de la Ciudad. Hay un programa pensado para los apasionados por la naturaleza y la aventura. Mirá la sorpresita. Doblete. Doblete. Arrancó, ¿eh? Wilmar Merino te invita a Expedición Merino. Entre piraña y piraña, alguna flecha todavía se cuela. Lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad. Si vos sos un adulto mayor, es muy importante este año que especialmente te cuides. ¿Qué cosas podés hacer vos? Primero, vacunate rápidamente para la gripe. Para fines de marzo o principios de abril va a estar disponible, te la tenés que aplicar. Cualquier duda, consulta con tu médico. También la vacuna para la neumonía, cuando esté indicado, dialogalo con tu médico que te diga cuándo, si vos tenés indicación y cuándo deberías aplicártelo. Es muy importante que te laves las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol gel, que no te andes tocando mucho la cara, sobre todo las mucosas de la cara, porque es la forma que vos te contagiás. Y por supuesto, vos sabés que sos una persona que te puedes enfermar con más frecuencia. No estés en lugares donde haya muchísima cantidad de gente, más bien manejate con cierto recaudo, vida social normal, pero sin lugares con mucho amuchamiento de gente. Y por otro lado, si tenés algún síntoma o te sentís mal, consulta a tu médico de cabecera o acércate al centro de salud público más cercano. En el Congreso hoy comienzan los debates virtuales, pero antes los diputados del bloque de Juntos por el Cambio brindan una conferencia de prensa. Recuerden que en aquella oportunidad en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se modificó la Ley de Administración Financiera en el artículo 37 y se le dio al jefe de gabinete el poder omnímodo
de poder distribuir las partidas discrecionalmente por el 100% del monto del presupuesto. Es decir, que la madre de las leyes de ingresos, de recursos, de gasto que ponen los argentinos, dejó de estar en manos del Congreso para que solo una persona y en el Poder Ejecutivo dispusiera de eso. Las consecuencias las vimos con los años. Después terminó falta de control y corrupción. En el año 2016, cuando Cambiemos ganó la elección en el 2015, nos autolimitamos rápidamente. Se modificó nuevamente la ley y se autorizó que solamente el 7,5% de los montos de las partidas pudiesen ser modificados por el jefe de gabinete, sin pasar... Y hoy es el histórico debut virtual para el Congreso Nacional en medio de la pandemia por coronavirus. Esta tarde, las cámaras de senadores y de diputados vuelven a sesionar. En el que tenemos que aprender que y serán las primeras sesiones remotas de la historia parlamentaria, a través de una plataforma digital en la cual los legisladores disertarán y emitirán su voto de manera virtual. El Senado debatirá desde las 2 de la tarde la ratificación de los decretos de necesidad de urgencia dictados por el gobierno. Diputados lo hará a las 6 de la tarde para debatir dos proyectos, uno vinculado a la protección integral del personal de salud y otro para eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores de la salud y de la seguridad. Los legisladores podrán participar de las sesiones remotas en las dos cámaras del Congreso desde sus casas o reparticiones públicas desde sus provincias, siempre que haya instalado un ancho de banda suficiente. Además, deberán ser identificados por el Registro Nacional de las Personas, con un usuario y con una contraseña. Tras el pedido de Alberto Fernández, los bonistas aseguran que propusieron firmar una extensión de plazos para pagar la deuda. Los acreedores comenzaron a responder al llamado del gobierno a realizar una contraoferta y, entre otras opciones, le plantearon la posibilidad de firmar una extensión de plazos y, cuando se reduzca el riesgo por la pandemia, hacer un canje más adelante. La propuesta postergaría la discusión de fondo por unos meses, mientras se estabiliza la situación financiera internacional y se evitaría así la caída en default. Por ahora las conversaciones son reservadas, pero desde el Palacio de Hacienda aseguran que todas las opciones están sobre la mesa. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad sancionó a Edesur y a Edenor por falta de respuesta a los usuarios. Edesur fue multada por 101 millones y Edenor por 7 millones de pesos. Ambas distribuidoras eléctricas deberán pagarle un promedio de 8.000 millones a los casi 13.000 usuarios que no recibieron respuesta sobre sus reclamos entre febrero del 2017 y diciembre del 2019. Este informe diario sobre movilidad registró que hoy circulan 170.000 vehículos por las autopistas porteñas, un 2% más que ayer y un 8% más respecto a la semana anterior. Sin embargo, pese al incremento del tránsito, las combis y minibuses, que deben viajar con el 60% de los pasajeros, están viajando solo con el 15% de las personas. El tránsito en la ciudad va incrementando su flujo al ritmo de la flexibilización de la cuarentena. Sin embargo, a pesar de la nueva etapa, para las más de 2.000 combis que unen la capital federal con el conurbano, el traslado de pasajeros no aumenta. La gente no está viajando, en realidad no está viajando, está manejando en tren, no hay peaje, se vienen en auto y esto es una prueba piloto, esperemos que sea esta semana y la otra, a ver cómo se va a manejar con la gente. Aunque el servicio debe prestarse con una ocupación máxima del 60%, es decir, un total de 12 pasajeros, las combis viajan con entre 2 y 5 personas. Para algunas empresas de traslado que estaban preparadas con el protocolo de higiene requerido, la flexibilización no es rentable. La decisión de la empresa fue para a partir de mañana no circular por el tema que es inviable económicamente, aparte es arriesgarse por ahora y seguramente se esperará al 24 de mayo si se flexibiliza un poco con judiciales o estatales que empiecen a venir. Pero para los pocos pasajeros que usan el servicio, estos minibuses son más seguros que el transporte público. Y yo voy a seguir usando combi ahora, ya digo, ahora te volé el jueves y voy a tratar de manejarme en combi, me va a salir unos pesos más. Pero bueno, trato de ver el tema de la seguridad que uno puede tener. Ya te digo, la combi vos subís y tiene un olor a limpio, que para el transporte público también le dan, pero hay mucha más gente.
Mientras tanto, taquillas vacías y sin hora pico. Esa es la nueva realidad en la terminal de combis y minibuses. Desde el Gobierno Nacional comenzaron las reuniones para ver si es posible la vuelta del fútbol en el marco de la pandemia. Tras la reunión entre los ministros de Salud, Ginés González García, y el de Turismo y Deporte, Matías Lamens, hubo acuerdo para la conformación de un comité que elaborará protocolos y habilitará el regreso a los entrenamientos en los diferentes deportes, incluido el fútbol. Sin embargo, no se puso fecha, ya que primero van a estudiar todas las propuestas a ver si alguna se adecúa a la situación del país. En principio se hablaba de una fecha tentativa para que vuelvan los entrenamientos el 25 de mayo, aunque enseguida se pusieron paños fríos a la idea, ya que para esa fecha se espera el pico de contagios y sobre todo esto en la ciudad de Buenos Aires. Y en Europa empiezan a reactivarse las actividades deportivas y los equipos buscan ideas creativas para hacer partícipes a sus fanáticos. A finales de mayo volverá la competencia en Dinamarca y los hinchas no podrán asistir físicamente a los estadios como en toda Europa. Por eso, el club Aarhus agudizó el ingenio para que su gente pueda estar presente alentando, pero vía Zoom. La idea es poner pantallas en las tribunas para que de alguna manera los hinchas puedan decir presente en los partidos de sus equipos a través de videoconferencias. La NASA reveló una hermosa foto satelital de Buenos Aires tomada desde la Estación Espacial Internacional. Las fotos permiten ver la costa atlántica bonaerense, la bahía de San Borombón y buena parte del Río de la Plata hasta la desembocadura en el Océano Atlántico. En la imagen también quedan reflejadas algunas zonas que corresponderían a los centros urbanos más poblados, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La Estación Espacial Internacional captó la foto durante su recorrido por la Tierra. Lo asombroso es que puede recorrer todo el planeta en un tiempo récord. Escuchen, 93 minutos y 9 segundos. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Mañana, una mínima de 16 grados la máxima, va a ser un día fresquito, pero va a estar soleado. Viernes, 10 la mínima, 21 la máxima, parcialmente nublado el cielo. Y el sábado empieza a repuntar la temperatura con 13 de mínima, una máxima que va a estar llegando a los 25 grados y el cielo que también va a estar soleado. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla y nosotras y nosotros nos reencontramos mañana a las 12:30. Chau.